las familias no pueden perder la capacidad emprendedora. La siguiente misión o objetivo de este comité es hacia una cuarta generación, justamente, poner esa semilla de emprendimiento. Permitir, por ejemplo, que tengan un capital semilla, que ellos vengan y traigan ideas. En la gobernanza es el reto más grande. Hay muchos canales informales, en poder gestionar, ¿no?, la comunicación, en que cada uno defina bien cuál es su rol. Cuando los grupos van caminando y van avanzando, el Consejo de Familia se vuelve fundamental, porque hay que alinear un poco esta visión de la familia, este apetito de riesgo. Hoy podemos emprender, queremos abrir las puertas para que puedan hacer prácticas, por ejemplo, la cuarta generación en las empresas, entrar a comités, y ya no tanto como que cerrar ese camino, digamos, ¿no? Claro. Al final del día creo que eso conecta muchísimo. Hola con todos, bienvenidos a FAM Talks, el podcast de la Asociación de Empresas Familiar del Perú. Es el primer podcast que estamos desarrollando desde la asociación para tocar temas relacionados con la relación empresa-familia. Sabemos que casi el 80% de las empresas familiares, no solamente en el Perú, sino en el mundo, son familiares de las empresas. Entonces, en este primer episodio tenemos a una invitada estrella, miembro de una familia que ya tiene muchos años haciendo empresa en el país. Se trata de Susana Ikeda, miembro de la tercera generación de la familia Ikeda. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Paul, ¿cómo estás? Bien, muy bien. A ver, no sé, cuéntanos un poquito de ti primero, antes de que entremos a conversar sobre la familia, el grupo familiar. Cuéntanos de ti. Bueno, como dijiste, soy miembro de la tercera generación de la familia. Somos una familia grande, somos 4 familias en el grupo familiar. Y bueno, yo soy la menor de 4 hermanos. Tengo 2 hijos y ya estoy digamos que en el negocio familiar, ya llevo casi como 7 años, ¿no? Conociendo, entendiendo un poco más cómo es todo este tema alrededor del balance familia-negocio, ¿no? Excelente. Un poco para continuar con la conversación, nos gustaría que nos cuentes un poquito el origen del grupo, de la familia. Sé que es un grupo casi centenario, ¿no es cierto? Entonces cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, nosotros este año ya vamos a cumplir 77 años. 77 años desde que, digamos que mi abuelo inició de una manera ese negocio. Es un negocio pecuario. Mi abuelo comenzó en 1948 con patos, criando 35 patas y 4 machos. Y con ello así inició, digamos que el grupo San Fernando. ¿Y es tu abuelo con tu abuela o con hermanos o solamente él? Al inicio, bueno, contando un poco historia ya de cómo vino mi abuelo, ¿no? Porque creo que ese contexto es bien importante. Claro. Mi abuelo llega al Perú a los 15 años, ¿no? Llegó a los Perú de Japón, de Okayama, y llega sin nada más que con una idea de buscar mejores oportunidades, ¿no? Él tenía algunos conocidos acá, algún primo que le había dicho que habían oportunidades acá en el Perú. Se instala, conoce a mi abuela, se casan y así empieza en la agricultura, va prosperando y llega un momento en donde ya puede lograr poner una pequeña fábrica de Ciao. Lo que sucede cuando empieza la Segunda Guerra Mundial es que mi abuelo lo deportan. ¿Por qué? Porque Estados Unidos entra en guerra con Japón y Perú pues hace como con aliado con Estados Unidos, ¿no? Entonces a mi abuelo lo deportan a Texas, y ahí es donde se queda un año y un poco más hasta que termina la guerra. Estuvo con 2 de sus hijos allá. Y regresa al Perú. A él le dan en un momento el gobierno americano le hizo: tienes la opción
de regresar a Japón, quedarte en Estados Unidos o regresar a Perú. Y decide regresar a Perú. Al regresar ya no tenía la pequeña fábrica de soya o de sillao que tenía, y con ello volver a empezar de cero. Y así es que un amigo le dice sobre este emprendimiento, una manera de criar aves. Y así comienza, ¿no? Y entonces tú ves, conforme van la década de los 50 y los 60, es de empezar a crecer de a pocos, ¿no? Los patos no funcionaron, empezaron con huevos, no con gallinas, huevos, pollo, y ya vas viendo hacia la década de los 70, 80, ya un poco más de diversificación, crecimiento. Entramos a pavos, tuvimos nuestra primera planta de alimentos, y conforme fue pasando, pues entramos ya hacia una década de los 90, donde San Fernando ya diversificó su portafolio, ¿no? Embutidos, congelados, cerdo, ¿no? Y ya un portafolio de proteínas más grande, ¿no? Claro. Y volviendo un poco a la parte familiar, pero esta del origen, o sea, era tu abuelo, tu abuela, ¿cuántos, de la segunda generación, cuántos 4 son, no? 4. 4 hijos, y ellos un poco fueron los que, más allá que mi abuelo fue el que inició el negocio, realmente que han sido mi papá y mis tíos quienes han llevado el negocio también es lo que es hoy, ¿no? A ver, hoy en día se habla mucho de trabajo en equipo. Creo que ellos fueron un ejemplo, ¿no? En su momento. Obviamente, conforme pasa el tiempo, esa dinámica a veces no funciona del todo, pero con ellos supieron dividirse cada uno desde un tema operacional, un tema comercial. Se complementaron espectacular. Increíblemente, en verdad. Entonces creo que al lograr a veces con pocas palabras sabía lo que cada uno estaba pensando, ¿no? Todo un reto, ¿no? Entonces sí, una segunda generación que fue realmente los que han llevado a San Fernando y a diversificar con también otras empresas, ¿no? que tenemos, ¿no? En el grupo. Y ahora entonces está entrando la tercera generación, que son ¿cuántos? Somos hoy 12. 12. Y ya con la cuarta pisándole los talones de repente. Sí, ya 18 en una, 18 en la cuarta. O sea, generación. hay un retazo, digamos, para ir transfiriendo todo este conocimiento, todo este legado hacia las siguientes generaciones, ¿no? Enorme, sí, es un reto, ¿no? Porque, a ver, una de las particularidades, y capaz ahí algunos puedan sentirse familiarizados, es que mi papá y mis tíos, no sé si realmente pensaron respecto a la sucesión, o sea, la marcaron en algún momento, ¿no? A través de asesores, pero no fue hasta que llegó realmente un momento en que se dieron cuenta que como que no eran inmortales, ¿no? Y suena así un poco, pero hay un momento en que decían que sí, efectivamente, no habían hecho el trabajo para preparar. Y te digo esto porque nosotros nos inculcaron mucho de que no íbamos a ser parte del negocio. Nos formaron para ser profesionales, nos formaron para tener una carrera, para seguir y nosotros forjar nuestro camino. Vinculados al negocio, sí, porque compartimos muchas cosas, ¿no? Desde eventos familiares, de la cercanía con mi abuelo, de la cultura incluso japonesa dentro de nuestra vida, pero no con una mentalidad de que nosotros íbamos a ser quienes iban a hacer claro. Que este negocio continuara el legado, en todo caso, ¿no? Y no llega hasta que un momento que recuerdo que mi papá un poco nos dice eso, ¿no? Nos dice que es momento de que tomemos un rol. No tanta claridad en ese momento en qué rol iba a ser, pero nos empezamos a tener una inducción, ¿no? Respecto al negocio. No fue una planificación como algunos pueden pensar que sea, ¿no? Ya desde muy jóvenes, ¿no? A nosotros fue un poco más tardía que el resto. Y creo que en ello hay mucho aprendizaje, ¿no? Hemos aprendido mucho para no cometer capaz los mismos errores con una cuarta generación.
Sí, tú sabes que conversando desde la asociación me ha tocado conversar mucho con empresas familiares y me he encontrado con los dos extremos, ¿sabes? El extremo en el donde mucha de la familia está participando en la empresa y es como que hay que poner reglas de juego para, para darle orden a ese tema, pero hay en el otro extremo en el que me ha tocado conversar también con familias o con gente que dicen, oye, mis hijos están totalmente desligados, están estudiando fuera, ya no quieren tener ningún tipo de conexión, ¿a quién le voy a dejar la empresa, ¿no? Entonces, es como buscar un equilibrio entre estos dos grandes extremos, ¿no? Y creo que también ese es un reto, ¿no? En el que la familia, de alguna manera, esté involucrada con la empresa o con las empresas, ¿no? Pero profesionalmente, desde el rol que les toque, ¿no? Tomar, digamos, evaluando bien las capacidades de cada uno y dónde agregan más valor dentro del grupo, ¿no? O dentro de las empresas. Yo creo que ese es un reto y me parece que es por ahí donde están ustedes también, ¿no? No, y creo que este tema de conectar emocionalmente es importantísimo. Creo que en las muchas asesorías que hemos tenido, porque esto en verdad, hacerlo solo no es fácil. Realmente necesitas profesionales que te ayuden, especialmente ya cuando las familias van creciendo, ¿no? O sea, porque a veces querer poner orden o querer hacer planes con muchas personas o muchos queriendo ser líderes, es complejo el poder organizar. Y una de las cosas que muchos de ellos nos decían es que si hay algo que encuentran muy arraigado en nosotros, era esa conexión con la empresa o la conexión con la familia o con el ADN, ¿no? Esos valores que nos ha llevado, se ha transmitido desde mi abuelo y mi abuela hacia mis papás y mis tíos, y que hoy pues nosotros también lo llevamos, ¿no? A mis hijos y cada uno dentro de nuestras familias nucleares, ¿no? Pero el conectar, el haber participado, yo siempre cuento esto y creo que todos los de la tercera generación, muchos recordarán que San Fernando pues tiene estas ferias de pavos, ¿no? Y donde siempre han entregado los pavos por Navidad. Y nosotros trabajamos ahí, ¿no? Y al haber trabajado desde chicos en estas ferias, entregando pavos, recepcionando el vale, en fin, de distintos puestos, nos conectó muchísimo, ¿no? Entonces, eso creo que esa conexión es el reto que nosotros tenemos con una cuarta, ¿no? Una cuarta generación que, por ejemplo, hoy los fomentamos a que trabajen en las ferias de pavos, ¿no? Eso es algo que lo hacemos. Súper interesante, ¿no? Y ahí venía un poquito también, ya te has adelantado un poquito con lo que te iba a preguntar, era ¿cuáles crees que son esas variables claves, esos valores que vienen de generación en generación? Y hay veces que no es tan fácil detectarlos, pero claro, alguien que viene, el que está adentro es difícil verlo, porque a veces que estás inmerso viviendo con eso. Pero ¿cuáles considerarías tú esas variables, 2, 3 cositas súper importantes del grupo que hacen que el grupo esté sobreviviendo 75 años y siga creciendo, ¿no es cierto? Ahora tienen ustedes el retazo, digamos, de seguirlo, dándole... De regenerar. De regenerarlo y de ir transmitiendo todos estos valores hacia las siguientes generaciones y que para que la empresa y el grupo siga creciendo y perdure en el tiempo, ¿no? Si mirase justo para el aniversario de los 75 años, me tocó dar un discurso, ¿no? En uno de los almuerzos con los colaboradores de San Fernando, y me puse a pensar justamente cómo fue esta historia de éxito, ¿no? Y qué ha sido lo que ha marcado, ¿no? Y lo resumí en 4 puntos, y que es un poco ese ADN que te habla que al final engloba los valores, pero decía como que la pasión. O sea, para mí, yo no tuve, es decir, no recuerdo mucho a mi abuelo, ¿no? Él se fue a Japón cuando yo era muy pequeña, pero he escuchado muchísimas historias de él, desde trabajadores de la empresa, desde mi papá, evidentemente, y mis hermanos y mis primos, etc. La pasión que ha tenido mi abuelo y ha tenido mi papá y mis tíos. Y hoy yo tengo a mi papá conmigo y realmente la pasión que le han puesto a este negocio
el respirar cada uno de los emprendimientos que han hecho es admirable. Dos, su preocupación por el cliente, ¿no? Por conectar con las personas, por preocuparse por la calidad. Eso siempre ha sido como el querer tener una relación muy cercana y estar cerca justamente, ¿no? a las personas. Y la otra, que es algo que también está muy en nuestro ADN, es la mejora continua, ¿no? La mejora continua de siempre considerar que tienes algo más que aprender. O sea, nunca vas a llegar a la meta, porque siempre va a haber algo que puedes seguir aprendiendo, ¿no? Claro. Y finalmente esto ya lo englobo con lo que me preguntas, ¿no? ¿Qué es los valores? Porque creo que nada de esto hubiese sucedido si no hubiesen tenido integridad, porque es como esa brújula, ¿no? Lo que te hace siempre apuntar hacia el norte, ¿no? Y esa integridad que han demostrado desde el respeto, que creo que podríamos conversar con muchos proveedores, clientes, personas que han trabajado con nosotros, del respeto que han transmitido, ¿no? Esta segunda generación, la honestidad, el compromiso, ¿no? Y el compromiso nosotros en algún momento le llamamos laboriosidad, así lo llamaba mi abuelo, y que nosotros como tercera generación hemos querido un poco actualizar capaz el concepto, ¿no? De no llamarlo laboriosidad, porque decíamos, oye, eso capaz ya no se entiende hoy en día, ¿no? Y ahí también, conforme las generaciones cambian, también pueden cambiar las interpretaciones. Entonces, creo que ese ADN es bien importante de identificarlo, de saber qué fue esos ingredientes que llevaron, ¿no? Y cómo nosotros podemos seguir llevando esa pasión, llevar esa integridad, ¿no? Que esa brújula no se vaya a mover, ¿no? Definitivamente. Pero además tienen otros retos más, ¿no? Tienen retos, yo creo que, digamos, estas etapas de ya cambiar a tercera generación, a cuarta generación, hay retos ya de gobernanza, ¿no es cierto? Además de todos estos valores, este ADN y todo, creo que nos toca, yo también formo parte de un grupo familiar, a tener una buena gobernanza dentro de la familia. Entonces, cuéntanos un poquito, digamos, cómo está el grupo conformado. ¿Son varias empresas? ¿Tienen una holding? Un poquito, cuéntanos, a ver, para entender un poco. En términos de gobernanza, hemos ido avanzando a paso, digamos que lento, pero seguro. Pero bueno, en verdad avanzando. Yeah. De a pocos, no es fácil. Hoy tenemos ya, digamos que una holding que la hemos tenido por muchos años, pero sin realmente un rol clarísimo, ¿no? De ser, digamos, que la mamá de un grupo de empresas que tenemos, ¿no? ¿La holding en el Perú o afuera? Oh, no, acá. Acá, ya. Una de las cosas que nos ha pasado y que creo que le debe pasar también a muchas familias es que la empresa, digamos que más grande, que en nuestro caso es San Fernando, a veces jala demasiado las energías del grupo, y cuando quieres empezar a llevar esa gobernanza para justamente diversificar, dar claridad de roles, en fin, etcétera, te jala mucho esta empresa, digamos que es la hija mayor, la hija más bonita, pero no te permite poder ver qué está sucediendo en el resto, ¿no? Y creo que esas son esas lecciones que nosotros hoy lo tenemos mapeado. Todavía tenemos que seguir trabajando en ello, pero tenemos una holding que la estamos todavía empoderando. Tenemos un consejo de familia que sí hemos avanzado. Creo que en ese aspecto hemos tomado conciencia de la importancia de que una familia sin unión, sin cohesión, sin un propósito conjunto, no va a poder lograr avanzar en el aspecto de negocio como uno quisiera. Entonces ahí sí tenemos ya un consejo,
tenemos asambleas familiares. Directorios. Directorios ya en el lado empresarial. Empresarial manejan como ya tienen... Tenemos directorios en la mayoría de las empresas que hoy ameritan, y estamos, o sea, y eso es un poco la regla, ¿no? A ver, en avances en profesionalizarlos, San Fernando es un ejemplo hoy de una empresa que en el 2023 pasó a ser, el presidente directorio pasó a ser un externo, por ejemplo. Hemos tenido directores independientes desde el 2009 más o menos, y directores familiares, ¿no? Un miembro de cada familia. En todos el resto de nuestros directorios son directores familiares, ¿no? Buscando ahí un equilibrio, y creo que en la gobernanza es el reto más grande. Es el desafío eso de que nos ha pasado el que hay muchos canales informales, en poder gestionar, ¿no? La comunicación, en que cada uno defina bien cuál es su rol, ¿no? Y creo que ahí, en esa sucesión que ha pasado de segunda a tercera, porque hoy la segunda generación ya no tiene un rol, digamos que... Ni directivo. Hoy son accionistas. Yeah. Entonces, en esa sucesión, creo que como consejo, en todo caso, es siempre armarla con mucho respeto en ese camino, ¿no? Porque capaz a nosotros lo que nos pasó es que en ese ímpetu de querer profesionalizar y querer saber que, oye, todo esto, pues, como te dice la teoría, ahí hace falta ese consejo de familia que te enseña a, oye, no, acá hay relaciones, acá hay emociones, acá hay toda una parte que no está del lado tan frío, capaz, ¿no? Del mundo empresarial, ¿no? Entonces, una segunda generación que no está solo de manera directiva, está en la... ¿Funcionan como consejeros o tampoco ya se han desligado totalmente? No, sí, desde la holding. Ya, interesante. No tienen director en la holding, un consejo. Tenemos como un consejo consultivo, sí, es una cosa. Sí. Entonces, para ellos son como los sabios, ¿no? Claro. Porque es verdad que la experiencia que ellos tienen, no hay manera de poder obtener esa experiencia, el conocimiento que tienen respecto al negocio, pues es básico. Y además ¿no? son un ejemplo de cómo se han podido complementar entre ellos, ¿no? Eso también debe ser un retazo para ustedes. De todas maneras. De poder decir, bueno, nos gustaría replicar eso, ¿no? Que nosotros nos llevemos todos igual, de la misma manera. Pues no, las personas son diferentes, todos. Y creo que ahí viene este otro reto, ¿no? De cómo aprender a comunicarte, cómo aprender a escuchar, ¿no? Escucharnos. Hay que estudiar psicología, ¿no? A veces de verdad que nos sí, tenemos porque que convertir en psicólogos. Y ahí te quería comentar que de verdad nosotros trabajamos el consejo primero porque había que desarrollar justamente este propósito. Y realmente todos queremos esto. O sea, esa es la primera pregunta. O sea, todos compartimos una misma visión, ¿no? Y en todo caso, si no la tenemos, oye, hay que pensarla. Y dos, que si hay un propósito, si mi propósito personal está también relacionado a este propósito familiar, ¿no? O capaz no lo está. Y si no lo está, no tiene nada de malo tampoco. ¿No? Entender eso, entender que no todos tampoco tienen que estar activamente y respetarlo. Claro. Pero sobre todo, pasamos nosotros, por ejemplo, por coaching. Hemos pasado por coaching grupal, de tenernos a los 12 sentados, diciendo, ¿no? Haciendo dinámicas, hablando de distintos temas de escucha, emociones, trabajo en equipo, casos de familia, ¿no? Cosas que dices, oye, ¿cuánto tiene que ver eso con el lado empresarial? Nuevamente, es la importancia de tener esa cohesión desde ese frente. Es un tema interesante, ¿no? Porque ya desde el punto de vista de la familia uno dice, bueno, yo creo que, digamos, nos toca el reto de antes de ser buenos ejecutivos hay que ser buenos accionistas, ¿no? Sí.
Y eso tiene más, yo te diría, un 80% de habilidades blandas, de temas de psicología, más que habilidades duras, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto que tenemos, digamos, todos los que formamos parte de empresas familiares de poder ser buenos accionistas, ¿no? Y es súper, súper difícil, ¿ah? Y tú lo debes vivir porque ejecutivo lo vamos a encontrar. ¿Ya? Hay muy buenos ejecutivos en el mercado, ¿no es cierto? Y ustedes lo saben, ¿no? Entonces, pero buenos socios, buenos accionistas, eso es muy duro, es difícil. Eso es difícil y ese es el gran reto que tenemos, digamos, los empresarios familiares en el futuro. Y mientras van pasando las generaciones, ¿cómo vas transfiriendo? Porque van creciendo las familias, ¿no? Entonces es más complejo cada vez que eso se pueda transmitir, ¿no? Claro, hoy se habla, pues, por ejemplo, de este tema del Chief Emotional Officer, ¿no? Sí, pues. ¿no? Este CEO del aspecto emocional y cuando veía esa teoría decía, bueno, sí, ¿no? Suena interesante. Sí. Pero ya nosotros hasta lo hemos como interiorizado, ¿no? Y alguno de nosotros tiene perfil de este CEO, ¿no? Claro. Emocional. Hay que preparar a alguien, hay que darle las herramientas, porque sí, en verdad que, como dices, el 80% es realmente manejar personas. Y hoy, con toda la tecnología que existe, lo que más tenemos que desarrollar es esas habilidades para poder lograr lo que queremos nosotros como familia, que parte, y en este propósito que te contaba compartido, para nosotros pues es llevar bienestar. Nosotros queremos seguir llevando bienestar, no solamente acá en el Perú, pero fuera, y ese es uno de nuestros sueños, ¿no? Hoy, si hemos logrado exportar es poco, y no para entrar al ámbito de negocio, pero sí es poder cruzar fronteras, por ejemplo, ¿no? Y ahí viene esa claridad que tiene que tener la familia justamente en darle esos mandatos allá a los equipos directivos, a los ejecutivos. Si esa claridad no la tenemos, pues también, ¿no? Nuevamente, esa brújula como que dispara hacia otro lado, ¿no? Sí, tenemos creo un gran reto, y ahí venía tu tema del Consejo de Familia. Creo que cuando los grupos van caminando y van avanzando, el Consejo de Familia se vuelve fundamental, porque hay que alinear un poco esta visión de la familia, este apetito de riesgo que tiene la familia también para tomar riesgos, porque si quieres seguir creciendo, quieres seguir avanzando, hay que arriesgar. Entonces, y no todos tienen el mismo apetito de riesgo, ¿no? Hay unos que son más rentistas, que quieren vivir más tranquilos, quieren viajar, hay otros que son más agresivos. Entonces, ¿cómo puedes alinear a toda una familia, a un grupo, cuando van creciendo, digamos, para que ese apetito de riesgo sea, por lo menos, esté un poquito alineado? ¿Cómo lo ves eso? No sé. Eso es, por ejemplo, uno de estos aspectos que a veces te paralizan, ¿no? Porque no llegas a un acuerdo. O sea, ¿qué nivel de riesgo estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Y ahí también hemos tenido que tener muchas conversaciones respecto a conceptos como pérdida aceptable, ¿no? Mira, interesante. ¿Cuánto estamos dispuestos a perder? ¿No? Pero tienes que ponerle un número, ya. Pero eso lleva tiempo, ¿no? Como que esa pérdida aceptable, ¿con qué recursos contamos? El poder encontrar dentro de nuestro ecosistema, ¿no? De relaciones, de stakeholders, o buscar oportunidades, ¿no? Y esa idea de poner esa semilla, porque también es capacitar, pues llevar a ese conocimiento, porque nosotros, por ejemplo, hasta hace 1 año y pico no hablábamos de pérdida aceptable. O sea, para uno podía ser perder, ¿no? Un poquito, ya ser desastre, y para otros era estoy dispuesto a seguir con este negocio, ¿no? Y nos encontramos con momentos en que divididos, en donde, ¿y para qué seguimos con este negocio, no? Ciérralo, mientras que otros decían, no, pero podemos seguir. Entonces, hasta que no implantamos estos conceptos de pérdida aceptable, de qué recursos, con qué recursos contamos, cómo generamos este valor, dinámica, ¿no?
que aún seguimos acentuando, ¿ah? O sea, estamos Sí, no, ahí en la teoría estamos avanzando, pero la ejecución todavía. Lo que pasa es que finalmente somos emprendedores, ¿no? Y esa vena emprendedora, digamos, hay que irla transmitiendo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hace unos más de 10 años llevé un curso de empresas familiares en Chile y conversé con un empresario chileno y me decía, mira, todo lo que has aprendido acá bien, pero hay un tema, y me dijo, no te olvides de un tema, no, las familias no pueden perder la capacidad emprendedora. Es un tema muy complejo, porque ¿cómo transmites ese chip emprendedor de una generación? Puedes transmitirle una serie de cosas, pero la vena emprendedora, ¿no? Esa es un tema difícil. Se me quedó muy grabado ese no pierdan la capacidad emprendedora. Puedes tener todo muy bien, pero... Entonces creo que ahí te escuché algo de que en el Consejo de Familia estaban viendo algo de nuevos negocios. Sí, cuéntanos justo, un poquito cómo... y creo que ese es uno de los sí, claros ejemplos ahí. Justo en estas curvas, ¿no? Que siempre muestran, ¿no? Que hay esa estadística que es muy famosa de que la tercera generación es donde los negocios ya a veces tienen su punto final porque justamente no han cohesionado, no se pueden reinventar, no pueden regenerar. Y estando nosotros viviendo eso, ¿no? El poder adaptarnos a reinventar y diversificar. Entonces, ahí es que con asesores, nuevamente, y implantamos un comité de diversificación, ¿no? Hoy tenemos un comité de diversificación que tiene como misión buscar el diversificar el portafolio, todo nuevamente bajo un propósito, bajo unos valores, en qué estamos dispuestos a invertir y en qué no invertiríamos, ¿no? Y esas conversaciones, oye, invertiríamos en algo que, no sé, en algún tipo de negocio que alguno de nosotros veamos que no va en congruencia con nuestros valores y poner eso sobre la mesa, no creemos, oye, eso no va, ¿no? Entonces, el dónde no invertir, tenerlo claro, ¿no? Van a haber siempre líneas grises. En tener, oye, con qué recursos son los que te decía, ¿no? Con qué contamos, desde inmobiliarios, de talento, ¿no? Y en la siguiente misión o objetivo de este comité es hacia una cuarta generación, justamente, poner esa semilla de emprendimiento. Permitir, por ejemplo, que tengan un capital semilla, que ellos vengan y traigan ideas, y a través de distintas metodologías, ¿no? Pero darles la oportunidad de que prueben, claro, ¿no? Y tratar de transmitir que eso es lo que tienen que hacer, arriesgarse a probar, ¿no? Ya tenemos una cuarta generación que igual, el otro día estaba viendo, pero una gran parte son generación Z, ¿no? Entonces una generación Z que es muy diferente a la X y a los millennials, que yo estoy así aferrada a los millennials, pero que tiene retos enormes, ¿no? Entonces, ¿cómo los empujamos, ¿no? A emprender? Entonces, este comité lo que busca es eso, oye, traigan ideas, ¿no? Y probemos y de ahí algo va a salir y cómo lo escalamos en todo caso también, ¿no? Creo que recién lo hemos, digamos que está activado ya para funcionar. Ya tenemos algunos emprendimientos que ya uno ya se está constituyendo, digamos que no toda la estructura, el aparato, y otro está encaminado. ¿Pero cómo hacen? O sea, ¿dedican un porcentaje de las utilidades, de las ventas para estos nuevos emprendimientos? ¿Qué orden le han dado un poquito? A ver, cuéntanos un poquito. Hoy, de utilidades, hemos separado como que un porcentaje. ¿No? Yeah. Eso dependerá, eso es una decisión, digamos que, ¿no? Al final de los accionistas, de cuánto es lo que se da, pero claro, hoy hemos definido un monto, está el monto ahí para poder ayudar a estos emprendimientos. Y dos, que es algo que me ha parecido súper bueno, es que tenemos nosotros un portafolio de inmobiliario, por ejemplo, capaz subexplotado, podrían decir, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo esto lo llevas ahora con una mirada de, y miremos este portafolio,
saquemos ideas, ¿no? Y es un recurso que hoy tenemos y que capaz no está siendo visto como oportunidades, ¿no? Entonces, hoy ya esa mecánica, ya esa conversación se está dando, al menos, ¿no? Lo que te decía hace un rato es, hasta hace un par de años, todas las conversaciones se iban a tornar hacia San Fernando y nuestros negocios pecuarios. Hoy ya eso va cambiando y que creo que eso es un avance. Creo que la parte de la evolución es dejar de ver solamente a las empresas como tal, sino ya tener una visión más patrimonial, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, tú hablas de los inmuebles, ¿no? Y de una empresa de 75 años, pues ha ido creciendo con inmuebles, va comprando acá, allá. Entonces va generando todo un patrimonio inmobiliario atrás que a veces que está escondido, ¿no? Entonces, sí, la mirada que están dando es la correcta de mirar todo esto como un patrimonio y cómo le sacamos el mayor provecho, diversificándole, poniéndole patas gruesas, sólidas al grupo, la parte de gobernanza también, ¿no es cierto? Y ahí te escuché también algo de la relación nos contaste que la familia como que habían crecido ustedes como que muy medio alejados, entre relacionados, pero después como que los alejaron un poco, ¿no? De la empresa o de la parte ejecutiva. ¿Y cómo ves eso? ¿Cuál es el futuro de la familia dentro de las empresas? ¿Los ves dentro de la parte ejecutiva o solamente en la parte directiva, en el consejo? ¿Cómo ves un poquito el futuro de todo esto? Mira, hoy las reglas, bueno, en estas, digamos que uno de las Biblias de las empresas familiares es el protocolo familiar, ¿no? Y nuestro protocolo familiar fue de una manera elaborado por la segunda generación, ¿no? Y en ese protocolo familiar, una de las cosas que establecieron es que nosotros no podemos de alguna manera trabajar en un cargo ejecutivo. Hoy eso sigue siendo duro y tajante. Duro y tajante. No ejecutivo, más sí puede ser director, ¿no? Ahí creo que está ese más distanciamiento que hablabas, ¿no? De oye, ¿cuánto conocemos a la empresa desde el lado operativo? Pues evidentemente cuando yo entré directora hace ya unos 6 años, pues no lo conocía mucho. Entonces eso tiene sus desventajas. Sí, venía y de una manera yo tuve experiencia desde otros ámbitos profesionales, ¿no? Desde la carrera que estudié, pero no conocía el mundo avícola, ¿no? Y no conocía el mundo de consumo masivo y en fin, etcétera. He ido aprendiéndolo y ha sido un aprendizaje enorme, pero sí es una de esas cosas que sí creo que como el protocolo no está escrito en piedra y son cosas que tienes que ir evaluando en generación en generación, sí es una de esas cosas que las hemos puesto sobre la mesa. Hoy no, hoy sigue estando tal como está, que no puedes tener un cargo, pero sí como consejo también, nuevamente, ¿no? Es repensar las cosas bien sobre cuál es el objetivo al final, ¿no? Porque el no conocer a la empresa desde adentro a veces sí te genera ciertas desventajas. Felizmente, mi papá y mis tíos hicieron fueron profesionalizando la empresa también, ¿no? Hace ya más de 10 años pusieron a un gerente general externo y la empresa ha ido evolucionando, ¿no? Conforme han pasado los años. Pero ese distanciamiento al final creo que tenemos que repensarlo. Hoy es un desafío también, ¿no? De cómo podemos manejarlo con las siguientes generaciones. ¿Cuál la parte de la relación de la empresa con la familia? Si les abrimos las puertas de la empresa para las nuevas generaciones. Sí, creo que es una conversación que la hemos tenido. Está cerrada ahorita. Hoy sigue cerrado. Bien radicales los de la segunda generación. Sí. Porque cerraron la puerta total. Totalmente, ¿no? Entonces, hoy podemos emprender, hemos abierto todo el tema, ¿no? De emprendimiento, de poder participar como que en directorios,
Queremos abrir las puertas para que puedan hacer prácticas, por ejemplo, la cuarta generación en las empresas, entrar a comités más técnicos o productivos, ¿no? Y ya no tanto como que cerrar ese camino, digamos, Claro, ¿no? claro. Porque en verdad que sí te conecta. Al final del día creo que eso conecta muchísimo. Interesante. Bueno, Susi, oye, muchísimas gracias. Creo que ha sido súper enriquecedor. Nos podemos llevar, la verdad, varias ideas. El tema de los valores, digamos, de la familia. Es súper importante saber cuáles son los valores que están dentro del ADN de los grupos familiares. Un grupo como el de ustedes, 75 años, definitivamente los tiene. El reto va a ser transferirlo a las siguientes generaciones, no solamente a las generaciones, sino a la gente también, a los trabajadores y todo. Creo que es súper importante. Otro tema muy importante es, obviamente, que todo esto tiene que venir acompañado de orden, de buena gobernanza, porque si no, las ideas quedarán en el aire. Creo que ahí están trabajando también un montón ustedes. El tercer tema que me llevo acá es también, no dejan de ver la parte del emprendimiento, y es cómo tratar de rescatar esta capacidad emprendedora de la familia y transmitirla también hacia las siguientes generaciones. Creo que nos llevamos unas buenas lecciones para todos los grupos familiares. Y bueno, y agradecerte, no sé si tienes unas últimas palabras antes de la despedida final. Agradecerte a ti, agradecerle a la Asociación de Empresas Familiares. Es un gusto poder compartir experiencias. Creo que todos nos enriquecemos desde también haber conversado nosotros en otras ocasiones y ver cómo realmente cada familia tiene una huella, ¿no? Y creo que lo importante acá es cómo seguimos avanzando y promover, ¿no? A que a las familias sigan profesionalizándose, pero siempre enfocándose en que lo más importante al final del día es que mantengan esa unión, esa cohesión y trabajar esa parte que creo que es elemental. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y espero que les haya gustado esta primera sesión de Fam Talks. Síganos en nuestras redes de la Asociación de Empresas Familiares para no perderse los próximos episodios. Hasta la próxima.